En este momento le damos la bienvenida al capitán Ronnie Kaplan. Él es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Buenos días, Marjorie, ¿cómo está? Bien, un placer tenerle con nosotros para comentar con la audiencia lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Quisiera que nos brindara una actualización. ¿Qué ha pasado en estas horas en el conflicto entre Israel contra el grupo terrorista Hamas? Básicamente, Marjorie, en estas horas seguimos, la población civil del norte de la Franja de Gaza se sigue evacuando hacia el sur, como hemos solicitado, con el fin de disminuir los daños a civiles no involucrados en el conflicto, mientras que Hamas sigue previniendo, intentando de que no se vayan hacia el sur para utilizarlos como escudos humanos. Nosotros estamos operando constantemente, alcanzando objetivos terroristas y prontos para las próximas fases de esta guerra que comenzó jamás hace 11 días, cuando lanzó estas masacres, estas atrocidades que ustedes oportunamente han ya informado. La noche de ayer alcanzamos cientos de objetivos terroristas en la Franja de Gaza. El día de hoy neutralizamos a Osama Massini, que es el jefe del Consejo Shura de Hamas, que viene a ser como una especie de función administrativa y parlamentaria que tienen allí en la Franja de Gaza, así como al jefe de inteligencia de Geniunes, una zona que está en el norte de la Franja de Gaza, mientras que estamos trabajando de forma ardua en este momento por aire y por mar para desmantelar para desmantelar las capacidades administrativas y las capacidades militares del Hamas y así eliminar, Marjorie, la amenaza que nos supone el Hamas contra los civiles israelíes. Capitán, el primer ministro israelí el día de ayer era muy frontal al decir que van a continuar con esta ofensiva hasta acabar con la organización terrorista Hamas y que iban a procurar cuidar, proteger a la población civil que está en este momento en Gaza. ¿Cómo se puede desarrollar toda esta logística, esta ofensiva en medio de esta población donde hay niños, donde hay inocentes que están allí en Gaza? Justamente hace varios días le venimos solicitando a la población civil en la Franja de Gaza a través de enviar por aire cientos de miles de panfletos de volantes, digamos, Uh -huh. donde se le solicita a la población que se evacúe, donde se le solicita a la población también por radio, por redes sociales, por decenas de miles de llamadas telefónicas, se le está solicitando a la población que evacúe el norte de la Franja de Gaza y lamentablemente, como ustedes efectivamente informaron, el Hamas le está pidiendo a la población que no se evacúe, ¿verdad? Nosotros podemos hacer lo máximo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño a la población civil y maximizar el daño a los terroristas. Pero, al fin y al cabo, es responsable el Hamas por su población civil, más aún si los días anteriores ha robado 36.000 litros de gasolina de los hospitales, se lo robó a una dependencia de Naciones Unidas allí en el norte de la Franja de Gaza, lo que le permitiría a los hospitales funcionar por lo menos 10 días más, o bien a infraestructuras de desalinización de agua para tener agua potable en la Franja de Gaza 10 días más. Jamás se lo roba con objetivos terroristas. A lo largo de estos 16 años, el Hamas utilizó, recaudó impuestos de la población civil con objetivos terroristas. En este momento el responsable es 100% Hamas y donde podamos donde podamos minimizar daños a población civil es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo invirtiendo enormes esfuerzos al respecto, Marjorie. Sí, la Comunidad Europea estaba planteando desarrollar la logística para establecer un corredor humanitario aéreo en Gaza. ¿Esto es factible? ¿Qué información tienen al respecto? Yo soy portavoz aquí de las Fuerzas de Defensa de Israel, soy uno de 350.000 reservistas que llegamos aquí para restaurar la seguridad y la percepción de seguridad de nuestros ciudadanos. La realidad es que todo lo que tiene que ver con corredores humanitarios es algo que nosotros estamos permitiendo.
que se evacúen, lo hemos pedido una y otra vez, mientras que en este momento todo lo que tiene que ver con los diplomáticos o con los políticos es algo que habría que preguntarle directamente a ellos y no Claro. tanto por el lado de las fuerzas de Con defensa de respecto a Israel. la seguridad de los israelíes en su territorio, ¿cuál ha sido el llamado que le han hecho para estas próximas horas? Quedarse cerca de refugios, quedarse cerca de refugios es algo que salva vidas. El Comando de Defensa Civil de Israel está constantemente lanzando anuncios a la población, solicitándole que estén prontos para 72 horas de quedarse absolutamente encerrados dentro de la casa, si bien aún no ha solicitado eso a la población, le pide a la población que tengan todos los víveres y todo lo necesario para quedarse 72 horas cerca de la casa, al tiempo que la defensa aérea está interceptando la mayoría de cohetes y de misiles lanzados por el Hamas y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza. Esas son las dos capas centrales a través de las cuales nuestra población se defiende. Sí, se ha hablado de que esta semana podrían iniciar con esta operación terrestre. ¿Qué información nos puede compartir? Estamos en un plan operativo que yendo fase por fase y no tengo una posibilidad lamentablemente de compartirle más detalles operativos de los que van a ser los próximos pasos. Estamos allí step by step, paso por paso, sin apurarnos, de forma metódica para desmantelar la infraestructura terrorista del Hamas en la Franja de Gaza, Marjorie. Sí, se han dado algunos enfrentamientos con el grupo terrorista Hezbollah. ¿Quién nos puede hablar sobre eso? Efectivamente, el Hezbollah ha intentado escalar la violencia en los últimos días aquí en el límite con Líbano. Ellos se encuentran del lado libanés, obviamente, y han lanzado varios ataques al norte de Israel. Le puedo informar que la República del Líbano y los propios libaneses deben preguntarse a sí mismos si acaso quieren tomar el riesgo por su país, por sus vidas, de luchar con Israel para salvarle el pellejo, como quien dice, o para ingresar en una guerra junto con el Hamas. El Hamas tiene la esperanza que el Hezbollah ingrese. Israel no tiene ningún tipo de interés que el Hezbollah ingrese en este círculo de guerra y que arrastre a todo el Medio Oriente a una guerra total, pero nosotros de nuestro lado estamos en alerta máxima y estamos preparados para responder con fuerza para cualquier provocación. Días anteriores, en realidad el día de hoy, 4 terroristas intentaron de ingresar a territorio israelí, allí en la frontera con la zona de Hanita. Hanita es un poblado israelí civil, obviamente, que se encuentra cercano a la parte del mar Mediterráneo, es decir, al límite entre Israel y el Líbano del lado del mar Mediterráneo. Hoy también tenemos algunos reportes acerca de disparos que se han hecho hacia la ciudad de Metula, la ciudad que está más al norte del país, y estamos esperando detalles para poderlos confirmar y informar. Las fuerzas de defensa de Israel también han respondido el día de ayer a ataques del Hezbollah y cualquier persona que se acerque a esta llamada línea azul, que es el límite entre el Líbano e Israel, vamos a alcanzar su posición, no acercarse nadie allí porque es una zona militar cerrada en este momento. Sí, se ha hablado en los diferentes medios de comunicación sobre el apoyo de Estados Unidos enviando soldados justamente no para estar en combate, sino para cooperar con entrenamiento y la parte médica. Quisiera que nos hablara si están gestionando estas alianzas con el apoyo de organizaciones y de otros países del mundo. Estamos en un pacto importante, un pacto que tiene ya muchos años, decenas de años, décadas, junto con Estados Unidos, que está basado en valores comunes y en intereses comunes. Pero en este caso todo el Medio Oriente sabe que la acción común entre Israel y Estados Unidos es una cosa concreta y nuestro pacto en este momento se refleja en acciones concretas en el terreno. El comandante del Comando Centro del ejército americano está estos días en Israel y se va a encontrar con el comandante de las fuerzas conjuntas israelíes, el comandante Alevi, y es el segundo también portaaviones americano
que está en camino a la región en este momento. Ya hay un portaaviones americano aquí en la región y el portaaviones Eisenhower está haciendo su camino hacia el mar Mediterráneo. Mensaje que nuestros enemigos aquí en el Medio Oriente lo conocen y de forma clara y definida. Sí, sabemos que es pronto, han pasado 10 días, pero no sé si nos puede compartir información en relación a qué países u organizaciones pudiesen estar detrás, financiando y apoyando lo que fueron estos actos terroristas que comenzaron el pasado sábado. El ataque de Hamas contra Israel no podría haberse realizado sin el apoyo activo, tanto financiero como militar, del régimen de los ayatolás iraníes. Ellos trabajan de forma incansable para desestabilizar la región y el mundo en general, con el fin de expandir su control sobre el Medio Oriente y también promover su revolución islámica. Irán opera a través de agentes, ahora Hamas y la Jihad Islámica Palestina, en el caso de Gaza, pero también en algunos casos el Hezbollah, como también ahora mismo en el sur del Líbano, y los Houthis en Yemen y las milicias chiitas en Irak, en otros casos que no vienen al caso en este momento. Así que es claro quién está por detrás, si bien el Hamas es quien fueron los asesinos, los genocidas que cometieron este día sábado anterior, ¿verdad? El ataque contra civiles israelíes, dejando a personas, como ustedes han informado, desgolladas, a violación de mujeres, masacres, matanzas a niños delante de padres, a padres delante de niños. Realmente una matanza que no hemos visto en la historia del Israel moderno y del pueblo judío desde el último día del Holocausto. Una matanza de ese nivel, Marjorie. Sí, sin duda alguna, algo condenable y vale la pena destacar esa diferencia entre la causa palestina y lo que ha hecho recientemente esta organización terrorista Hamas para que la población pueda tenerlo claro, que son dos cosas totalmente distintas. Definitivamente, sin querer ingresar en política, hay un tema que tiene que ver con autodefinición del pueblo palestino y hay otro tema que no tiene absolutamente nada que ver con eso, que es un grupo terrorista en cuya Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros, que toda su identidad a nivel teológico, a nivel político y a nivel militar o terrorista es una identidad que quiere, como decía antes, eliminar al Estado de Israel y a los ojos de ellos todo israelí es digno de ser asesinado, todo judío israelí es digno de ser asesinado. Se trata de gente, Marjorie, que piensan que de alguna manera en su filosofía, en su forma de ver el mundo, Dios los ha llamado como seres humanos a asesinar en guerra santa a judíos israelíes y a israelíes en general, y de esa manera uno se pregunta, ¿no? ¿Acaso hay un Dios que llama a seres humanos a asesinar de esa manera, a violar, a acribillar, a decapitar, a incinerar? Definitivamente o ese no es Dios o esos no son seres humanos, Marjorie. Capitán, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia esta actualización, este balance de lo que ha ocurrido hasta este día sobre este conflicto. Gracias por su tiempo y será hasta un próximo contacto. A usted, Marjorie, estoy a disposición. Hasta luego. Muchísimas gracias. Estábamos conversando el día de hoy con el capitán Ronnie Kaplan, él es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Nos hacía un balance de que continúan justamente haciendo toda la logística para esta ofensiva. Han hablado de cómo se han presentado algunos ataques de milicianos de la organización terrorista Hamas, pero también de Hezbollah,